El Lazarillo de Tormes. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, también conocida como Lazarillo de Tormes, es una obra de autoría anónima, escrita en el año 1554. Asimismo, se trata de la primera manifestación de la novela picaresca, con un estilo epistolar de manera autobiográfica y en primera persona. Describe la mísera vida de un joven llamado Lázaro, el cual pasa por diferentes dificultades desde que es niño hasta llegar a su edad adulta. Al mismo tiempo, el libro es un retrato y una crítica sobre la sociedad española del siglo XVI. Argumento de Lazarillo de Tormes. La novela Lazarillo de Tormes gira en torno a Lázaro, un niño ingenuo que debido a las adversidades y complejidades que atraviesa, se convierte en un joven pícaro que lucha por sobrevivir. Es un relato en primera persona en el que Lázaro cuenta la historia de su vida desde su infancia. Cuando su padre fallece, su madre lo pone al servicio de un amo ciego. Después Lázaro pasa por un total de 9 amos, entre ellos un escudero, un fraile, un clérigo. Cada uno representa una crítica hacia la sociedad y especialmente hacia el clero. Asimismo, el libro relata la evolución de su protagonista desde que es un joven ignorante hasta que se convierte en un pícaro astuto que engaña a sus dueños para poder comer y beber. Ahora veamos el resumen de Lazarillo de Tormes por Tratados Prólogo. El prólogo muestra que el Lazarillo de Tormes es una extensa epístola que el protagonista envía a un destinatario anónimo al que Lázaro se refiere como vuestra merced. Tratado 1. Tenemos el ciego. En el primer tratado narra sus orígenes y cómo empieza sus labores de sirviente. Lázaro nace en el seno de una familia muy pobre y cerca del río Tormes. De allí surge su apellido. Su padre es acusado de ladrón y más tarde muere. Después su madre, viuda, se casa con un hombre de raza negra con el que tiene un hijo. Debido a la situación de pobreza de su familia, su madre lo puso al servicio de un ciego. Este hombre es cruel con Lázaro y apenas le ofrece alimento. Por ello Lázaro aprende a ser astuto, tramposo y las palabras necesarias para engañar a las personas para beneficio propio. Finalmente, el joven termina abandonando a su amo ciego debido a su avaricia por los malos tratos que recibe. Tratado 2. El clérigo. En este tratado el protagonista narra sus pericias con su segundo amo, un clérigo. Después de su experiencia con el ciego, Lázaro queda un tiempo sin amo y se convierte en mendigo. Sin embargo, pronto empieza a trabajar para un clérigo y se convierte en monaguillo durante las misas. Lázaro piensa que va a mejorar su situación, pues con este hombre ascendió en la escala social, pero en realidad es que pasa más hambre que con su antiguo amo. Con él, Lázaro aprende sobre la hipocresía y corrupción del clero. Mientras el clérigo predica bondad y austeridad en las misas, trata mal a Lázaro. Finalmente, el protagonista encuentra una manera de dejarlo y dirigirse a Toledo. Tratado 3. El escudero. En el tercer tratado, Lázaro da a conocer la aventura con su tercer amo, un escudero. Cuando llega a Toledo,
Lázaro está mal herido debido a los golpes de su anterior amo. Allí trata de sobrevivir gracias a las limosnas que consigue. Entonces conoce a un escudero que le ofrece trabajo. Lázaro cree que mejorará su calidad de vida debido a su posición social. Sin embargo, su miseria continúa y aprende que las apariencias engañan, pues el escudero se viste de forma opulenta y no tiene ni para comer. Al final, Lázaro huye de la casa del escudero cuando deben escapar de los cobradores que vienen por el dinero del alquiler. Tratado 4. El fraile de la Merced. En el cuarto tratado, Lázaro cuenta su experiencia con el fraile de la Merced, su cuarto amo. Este hombre es muy religioso y su mayor afición es caminar continuamente y dar largos paseos. Con él, Lázaro aprende sobre la promiscuidad, no empatiza con su actitud frente a las mujeres y frente al clero. Sin embargo, el fraile regala a Lázaro su primer par de zapatos. Un día, cansado de caminar, termina abandonando al fraile. Tratado 5. El buldero. Este tratado gira en torno a las vivencias del protagonista con su quinto amo, un buldero. Este era un cargo de la Iglesia Católica en la Edad Media que se encargaba de entregar bulas, o sea, el perdón, a cambio del dinero de los creyentes. Con esta experiencia, Lázaro se encuentra nuevamente con la corrupción del clero, que engaña a las personas con su falsa fe. Así, el protagonista aprende sobre la codicia. Después de 4 meses con este amo, Lázaro decide abandonarlo y seguir su camino en busca de un señor más honesto. Tratado 6. El pintor y el capellán. En este tratado, Lázaro habla de quiénes fueron su sexto y séptimo amo. Primero, el protagonista se encuentra con un pintor al que sirve durante poco tiempo. La falta de compenetración entre dos mundos opuestos hace que Lázaro lo deje. Luego, conoce a su séptimo amo, un capellán, explotador y oportunista. Con él aprende a trabajar y ganar su propio dinero. Lázaro trabaja durante 4 años en condiciones miserables, pero consigue comprarse su propia ropa y cambiar de apariencia. Cuando logra ahorrar lo suficiente, deja al capellán y escapa de ese lugar. Tratado 7. El alguacil y el arcipreste de San Salvador. En el 7º tratado, el último del libro, Lázaro narra sus hazañas con su 8º y 9º amo. Después de su larga estancia con el capellán, Lázaro encuentra a un alguacil que se convierte en su 8º amo. Con él dura poco tiempo, ya que considera que el trabajo y los pensamientos del alguacil son demasiado peligrosos y cercanos a la muerte. Finalmente, el 9º y último amo de Lázaro es el arcipreste de San Salvador, quien le presenta a una de sus criadas para que sea su mujer. Lázaro se casa con ella y logra encontrar la felicidad y estabilidad que nunca antes había tenido. Análisis de Lazarillo de Tormes, contexto social y época. Lazarillo de Tormes se publicó a mediados del siglo XVI durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania. En aquella época, el Imperio Español equiparaba una buena parte de Europa y también algunas tierras de América. Mientras Carlos I se esforzaba en acaparar más territorios y aunarlos bajo su dominio, la sociedad a la que gobernaba estaba cada vez más empobrecida y luchaba contra el hambre y la miseria. Asimismo, la mendicidad y la delincuencia proliferaban
en un momento en que el honor se valoraba por el dinero a las apariencias. Con estos acontecimientos como telón de fondo, El Lazarillo de Tormes, así como otras novelas del género de la picaresca, pretende mostrar la verdadera cara de la sociedad del momento. Características de la obra Lazarillo y la picaresca. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca, un subgénero literario que surge en España durante la segunda mitad del siglo XVI y que se extiende hasta el siglo XVII. El nacimiento de este nuevo fenómeno literario está relacionado con la decadencia económica que asolaba el país. Por otro lado, aparece como respuesta a la tradición literaria de la época y como alternativa a las novelas de caballerías, sentimentales y pastoriles. Características de la picaresca. La obra está escrita en primera persona. El protagonista y el narrador son la misma persona. El protagonista y las situaciones son de tonos pícaros y burlescos contra la sociedad. No existe un héroe, solo el pícaro que se asemeja a un antihéroe. El pícaro es la persona traviesa e ignorante de los valores. Los relatos cortos solo tienen en común la presencia de la protagonista. El amor no es el tema principal. El estilo es popular, por lo tanto tiene un lenguaje sencillo y conciso, inclinado al humor. En la novela, la presencia de refranes y dichos populares es significativa. Determinación del tema. Veamos el tema principal de la obra: la solución de los problemas basándose en la habilidad y la astucia debido al egoísmo de los problemas. El tema secundario: la explotación, el engaño, el sufrimiento, la experiencia, el egoísmo y la miseria del alma, el aprendizaje con sufrimiento y golpes, la solución de los problemas. Clasificación de los personajes. Personaje principal: Lazarillo, el ciego, el clérigo. Los personajes secundarios son el escudero, el buldero, el alguacil, capellán, su esposa, el fraile de la Merced, la gente que le regalaba cosas en el mercado de Papilote, y los personajes referenciales son su padrastro, su mamá y su hermanito. Personajes de Lazarillo de Tormes. El Lázaro es la pieza fundamental de la novela. Sin embargo, en su camino de aprendizaje se va encontrando con diferentes personajes. Por un lado, cabe destacar a sus padres y su padrastro, ya que debido a ellos el protagonista está sumido en la deshonra. Por otro lado, están los amos, los que condicionan de manera directa su evolución y aprendizaje sobre la vida. Finalmente, su esposa, que aporta la estabilidad. Lázaro de Tormes es el protagonista de la novela y a su vez es el hilo conductor que une las diferentes historias. Nace en el río Tormes, en la ciudad de Salamanca, en el seno de una familia muy humilde que apenas tiene para comer. Pronto queda huérfano de padre y su madre lo entrega como siervo a un hombre ciego. El objetivo principal de Lázaro es conseguir estabilidad. Sin embargo, las malas experiencias con sus diferentes amos lo devuelven una y otra vez a la miseria y a las dificultades. Este personaje es un ejemplo de transformación y madurez que alcanza el culme al final de la obra. Cuando es adulto y se casa, entonces logra tener la estabilidad que tanto había deseado. Los padres de Lázaro
Tome González, Antona Pérez y Zaide. Tome González es el padre de Lázaro, un molinero de origen pobre. Para conseguir comida se dedica a robar, pero es descubierto y desterrado. Luego muere en la guerra cuando su hijo es muy pequeño. Antona Pérez es la madre de Lázaro. Cuando queda viuda, tiene que trabajar duro para poder mantener a su hijo. Después se casa con otro hombre llamado Zaide, que se convierte en el padrastro de Lázaro. Pronto Zaide es acusado de robo, detenido y azotado. Al final, la crítica situación económica de Antona y la dificultad que tiene para mantener a su hijo hace que lo entregue a un ciego en calidad de sirviente. Los amos de Lazarillo de Tormes. Lázaro pasa por un total de 9 amos. Cada uno de ellos le aporta una enseñanza nueva. El ciego es el primer amo de Lázaro. Es uno de los personajes más influyentes en la personalidad del niño. Se trata de un hombre avaro y egoísta que no deja de maltratarlo. Tampoco le ofrece alimento. Por eso el niño aprende a engañarlo para saciar sus ganas de comer. Finalmente lo termina abandonando. El clérigo es el segundo amo de Lázaro. Es un hombre hipócrita y corrupto. A pesar de que le sobra comida, no quiere compartirla con el protagonista. Para poder comer, Lázaro decide robarle pan mientras duerme. Cuando el clérigo lo descubre, lo despide. El escudero es un personaje que vive muy pendiente de las apariencias. Finge poseer riquezas, pero la realidad es bien distinta, pues no tiene ni para comer. Al final, el protagonista descubre la verdad y decide volver a la calle para pedir limosna. El fraile de la Merced es el cuarto amo de Lázaro. Le gusta hacer largos recorridos. Es un hombre tan religioso como mujeriego y corrupto. Es el primero en regalarle unos zapatos, pero más tarde decide abandonarlo, cansado de caminar tanto. El buldero es el quinto amo de Lázaro. Es un hombre embustero que vive engañando a la gente con el fin de ganar dinero. El pintor, sexto amo de Lázaro, y se dedica a pintar panderos. La estancia del joven con él es muy breve, ya que se siente igual que con sus otros amos. El capellán, séptimo amo de Lázaro y con el que más tiempo pasa. Es el primero en ofrecerle un trabajo y proporcionarle cierta estabilidad. El alguacil es el octavo amo de Lázaro. Es un hombre que pertenece a la justicia y por ello el protagonista considera que es peligroso estar siempre con él y lo termina abandonando. El arcipreste de San Salvador, noveno y último amo del protagonista, forma parte del clero y es un hombre corrupto. Gracias a él, Lázaro conoce a su esposa. La mujer de Lázaro es una de las criadas de arcipreste de San Salvador, mujer con la que Lázaro decide casarse con el fin de conseguir una estabilidad y no volver a pasar hambre. Autoría de Lazarillo de Tormes. El enigma sobre quién es el autor de Lazarillo de Tormes sigue siendo un misterio sin resolver. Sin embargo, a lo largo de la historia han persistido la necesidad de poner un nombre detrás de la novela. Así se han generado diferentes teorías durante varios siglos. Estos son los autores a los que se les ha atribuido la obra en algún momento. Fraile Jerónimo Juan de Ortega. En el siglo XVII se pensó que el autor del Lazarillo pudo ser de él, debido a que encontraron un borrador de la obra en su celda. Alfonso de Valdés. Esta teoría fue defendida por Joseph Ricapito en 1976 y reafirmada por la filóloga y profesora universitaria Rosa Navarro Durán, que le atribuye la obra a este autor en una de sus publicaciones. Diego Hurtado de Mendoza.
Algunos autores le asignaron el libro de Lazarillo de Tormes a este diplomático, una teoría que se extendió con mayor fuerza durante el siglo XIX. En 2010, la historiadora española Mercedes Agulló y Cobo publicó una investigación titulada A vueltas con el autor de Lazarillo de Tormes, en la que le atribuye firmemente la obra a Diego Hurtado de Mendoza, gracias al descubrimiento de unos papeles en los que se puede leer la frase un legajo de correcciones hechas para la impresión de Lazarillo y Propaladia. Técnica narrativa. Primera persona. Funcionamiento lineal, secuencialidad. Presentación. Lazarillo vivía con su padre. Debido a su pobreza, su madre lo entrega al ciego y se dirigen a Toledo. Lo maltratan mucho y le hacían pasar hambre también. Nudo. El cura Mecedario, que también le hace pasar hambre y él se provee de alimentos, la vida que pasa con el escudero y luego con el buldero, donde pasó muchas dificultades. Desenlace. Se consolida la vida de Lazarillo, se establece con el alguacil y logra conseguir una esposa en Toledo. Lenguaje estándar. Mensaje: que no debemos perder las esperanzas por difíciles que sean las circunstancias. Lo que aprendemos nos sirva para afrontar las dificultades que afrontamos en la vida. Que debemos aprender a valernos con nuestras propias fuerzas. Que los pobres y débiles necesitan cariño. Conclusión. Conocemos que en España, a pesar de la riqueza y el poder, también había miseria y hambre, que la gente pobre tenía que valerse de su habilidad si quería sobrevivir. Los que tenían poder económico no se muestran compasivos. Por eso, esta obra es una crítica a la nobleza y al clero.